Muy buenos días, queridos amigos. Hoy vengo con un video que, como siempre, trata de ilustrar a los que me escuchan, jóvenes en su mayoría, y por ahí tengo también algunos viejitos. Entre ellos están antiguos compañeros y otros que se enardecen cuando se habla de política. También hay mujeres, según mis estadísticas, más o menos un 25 o un 35%. Pero el mensaje de hoy es para todos y como siempre, lo que digo a ustedes está basado en mis análisis y mis vivencias. Hoy les voy a mostrar el lado de mi persona que no acostumbro a revelar, pero les voy a explicar por qué en este mismo instante terminó la directa de Manuel Milanés y me sorprendió porque él es una persona bastante seria y reservada y él de estas cosas no comenta, a pesar de que él comenta conmigo cosas interesantes, pero todo lo que hablamos casi siempre es contra la dictadura. Sin embargo, vi que el pobre pues estaba metido en una masa vitriólica revuelta y él ni siquiera se había quejado, pero parece que ya llegó al límite y explotó. Yo no sigo las redes, yo no sigo a ningún sederista, ya lo reconozco como sederista desde que hablan y entonces no pierdo mi tiempo con ellos. Pero sí me doy cuenta por lo que habló Manuel hoy, o porque lo que acaba de hablar ahora mismo, que intencionalmente están haciendo, tratando de hacerle daño a la causa nuestra, no haciéndole, tratando de hacerlo. A la larga, toda esta gente baja, cobarde, pues terminan así, terminan descubiertos, terminan desnudos frente a todos, porque ellos se creen muy vestidos y muy protegidos y no saben que hay mucha gente que los ve transparentemente cuáles son sus intenciones reales. Entonces, la gente todos confrontan de modo diferente ese tipo de problemas. Y en el caso de Manuel, pues yo no sé si yo me hubiera atrevido, pero él se atrevió y yo lo apoyo en que se haya atrevido a hablar de esa gente. Eso lo comentamos entre nosotros, decimos quiénes son los del CDR, nos reímos de su bajeza, pero ellos están penetrando a un fondo como decía Luis Santisteban, me sorprendió que lo dijera, se le fue la palabra masa. Eso es una palabra que yo no oía desde los discursos del dictador mayor, de la piedra andante. Yo no oía eso desde que Fidel Castro no decía la masa, porque decir masa es despreciar o reducir al público que te escucha, a la gente que te atiende. Son seres humanos normales, no son ninguna masa, no son ninguna masa, porque cuando tú dices a la gente masa, entonces tú te estás poniendo como cabeza del cuerpo. Entonces tú eres el importante, tú eres el que vale y los demás no. Eso es vergonzoso. Se descubrió solo con hablar. Yo no necesito que me dé contenido. Yo necesito ver nada más cómo se expresa esa persona. Entonces, repito, hoy les voy a mostrar el lado de mi persona que no acostumbro a revelar. Pero yo tengo que hacer un comentario. Primeramente, apoyar a Manuel 100%, porque, a ver, yo no sé cómo explicarle esto, señores. Eh, pero bueno, voy a empezar y voy a ir elaborando para que las cosas vayan saliendo, porque realmente esta directa va a ser improvisada. No les puedo decir si va a ser corta, no les puedo decir si va a ser larga. Es lo que me den las palabras. Yo estoy todavía en pijamas. Yo, yo me desperté y por el reposo que me ordenan me quedé en cama. Me levanté, tomé un poquito de café y regresé a la cama de nuevo. Y he estado en cama. En cama fue que vi videos, vi noticias, principalmente las noticias, contesté mis correos, textos, llamadas que se me pasaron, cosas así. Lo hice en la mañana y después a las 9 pues comencé a oír esto, oír lo de los túneles y de eso me quedé pensando porque yo tengo algunas ideas sobre los túneles que tengo que hablar con Manuel porque casualmente yo estoy tratando de buscar tecnología para luchar contra el comunismo y me encontré un contacto que puede conseguirme esos perritos robot que ustedes han visto por ahí que caminan. Esos perritos se infiltran y cuando los puedes agachar para que nadie los vea y esos perritos entran en los túneles, y lo mismo que ha hecho Israel, por ejemplo. Y tuve la suerte de encontrarme a alguien que dijo que quizás me podía ayudar con el precio de los perritos, que son carísimos, pero bueno, estamos luchando por eso también. Pero bueno, voy a hablar, mi opinión es un poco distinta y creo que a veces, no siempre, no innecesariamente, pero algunas veces es bueno soltar lo que creemos, verdades que se merecen decir. Una, por ser honesto, y otra, decir lo que pensamos, aunque pueda o no ser correcto o apropiado. Entonces, yo tengo a mano palabras para halagar el buen trabajo o el buen acto, pero raramente uso palabras que puedan desagradar
cuando califico lo malo o lo chapucero. ¿Saben por qué? Principalmente porque no estoy rodeado de gente mala ni chapucera. Y entonces, perdón, en temas delicados me reservo la opinión a menos que me la pida un amigo, un familiar querido o un completo desamparado que sea incapaz de pensar. A eso son los que les doy mi opinión. Puedo extenderme más en estas explicaciones, pero las creo sobrantes. Hoy voy a hacer una excepción porque voy a decir, o mejor analizar, lo que otros hablan solamente en privado. No hay intención de ofender a nadie y los resultados de avanzar en este tema se verán o no, de acuerdo con mis habilidades de explicar algo que tengo bien claro. Y el tema va a ser si el pueblo cubano, sus hombres y sus mujeres pueden ser llamados cobardes. Y lo hago basado en el ejemplo que nos ha dado esta pandilla de youtubers. Y les voy a decir pandilla porque son un CDR. Lo reafirmo, estoy de acuerdo. Pero yo no sé ni quién le puso CDR, yo pienso que fue el mismo Manuel. Pero nada mejor que eso, es un CDR. Y ustedes vieron que hasta en Cuba, con el apoyo del gobierno, los CDR se han destruido. Porque la gente con el tiempo se va separando. Cuando yo era niño en Cuba, todo el mundo era CDRista. Y en estos momentos ya no hay nadie. Muchos tardaron años en separarse de esos CDR. Abran los ojos, señores. No se metan en un CDR. Y si ya están metidos, sálganse, porque van a pasar de moda, porque van a ser descubiertos, porque son sucios y son cobardes. Y de eso voy a hablar, de los cobardes. Pero voy a hablar del miedo también, porque no se puede avanzar una cosa sin la otra. Cobardes y miedosos están más o menos en una misma categoría, aunque los motivos sean diferentes. Yo sé que de inmediato, ya sin argumentar en una dirección o en otra, van a ver que unos dirán inmediatamente que sí, son cobardes. Y ahí vendrán otros sinónimos innecesarios, como son ratas, son esclavos, no tienen carácter, etcétera. Yo no las uso las palabras, pero la gente sí las usa y hay que decirlas entonces. Por otro lado, habrá quien diga, no, no son cobardes. Y por ahí comenzarán a hacer historias del pasado de valentía demostrada del pueblo cubano. Y hablo del pueblo cubano entero. No hablo específicamente de las ratas estas a que se refería el caso de Manuel. Hablo de todo el pueblo de Cuba. Se ha demostrado que el pueblo cubano, a través de la historia, queriendo probar con esos argumentos, que fueron valientes, que hicieron esto, que fueron a esta guerra o esto otro, y se está probando lo correcto al tildar al cubano de valientes. Y si nos quedamos ahí, unos diciendo sí y otros diciendo no, pues quedamos tal y como estamos ahora, divididos en la opinión. Discutiremos los dos bandos y no habrá justicia ni comprensión de si son o no lo son. Aclaro primero que hay diferencia entre miedo y cobardía. El miedo es un sentimiento y puede ser controlado con la intención de controlarlo. Personalmente, usted se lo propone, voy a controlar mi miedo y quizá también lo logre, pero también se necesita entrenamiento. La cobardía es otra cosa. La cobardía es una manera de actuar dentro del ámbito y ser un bajo y ser mezquino. Y de esto es a lo que se refiere en el caso de Manuel. Esos no son miedosos, esos son cobardes. Y esa es la cobardía. Entonces, no le digas fácilmente cobarde a una persona, porque es una ofensa. Sin embargo, se le puede decir a una persona que tiene miedo y eso no ofende, es un sentimiento normal que se aprende a controlar. Entonces, la cobardía es una forma de actuar escogida y solo se controla con la mejoría del ser. Cuando usted mejora como persona, pues usted deja de ser una persona cobarde. El cobarde puede ser agresivo y puede ser peligroso, mientras que el miedo es una reacción química que solo nos paraliza o nos pone a correr. Esta última, repito, se controla a propósito, con entrenamiento y con intención. La persona tiene que querer perder el miedo y debe recibir o darse entrenamiento propio. Esto lo aprendí a los 14 años. Una pequeñita historia, porque a los viejos nos gusta hacer historias. Yo en el Pairet, en el cine Pairet en Cuba, el que ya me dijeron que no existe, a las 12 de la noche daban una función, nosotros le decíamos la tanda de las 12. En la tanda de las 12 se ponían películas del ámbito capitalista, no eran películas socialistas ni rusas, era la época aquella, sino que eran películas y atraía a un grupo de gente, casi todo eh, gente que tenía problemas sociales, anticomunistas, esa gente que no tiene que trabajar al otro día, porque la tanda era a las 12 de la noche. Entonces, hubo una película una vez que se llamaba La Ley del Sobreviviente, una película francesa. Y entonces, eh,
esta historia es un señor que llega a un pueblo y entonces decide visitar, hay una prostituta que la están anunciando ahí en el pueblo y él va y la visita. Y entonces, pues, le visita a la prostituta, conversa con ella, ve que es una mujer muy decente, él no se explica por qué es prostituta y le pone el dinero sobre la mesa de noche cuando termina y a ella no le interesó el dinero. Entonces él empieza a preguntar y como se intriga, ya él la empieza a visitar con frecuencia y para acá la visita llegaba a una casa donde estaba custodiada, siempre habían tipos fuertes con perros y cuidaban la casa. Y solo era una prostituta, entonces todo eso lo intrigó a él y empezó a intimar y vio que los sufrimientos de la mujer que ella le contaba después de terminar el sexo era que estaba sufriendo, que estaba sometida y qué sé yo. Y él se dio cuenta que el miedo la dominaba a ella de tal manera que ella era incapaz ni siquiera de expresar lo que sentía. Bueno, pues él empieza a entrenar, empieza a salir con ella, paga, porque tiene que pagar por el tiempo y el servicio. Y la saca y la hace subir a lugares peligrosos, la hace caminar por montañas, por muros, la hace empezar a arriesgar su vida. Era terriblemente miedosa. Y él la va entrenando en el peligro hasta que la mujer va perdiendo el miedo. Finalmente, cuando él piensa que ya terminó su trabajo con ella, que le quitó el miedo completamente, un día la va a visitar y descubre que ella se suicidó. Entonces, pues, habló directamente con los custodios de la casa donde estaba la mujer y le cuentan que ella era la novia de su hermano, el que la custodiaba a ella. Dijo, ella era la novia de mi hermano y los alemanes, pues, mi hermano era de la resistencia y entonces a ella los alemanes la cogieron prisionera y la torturaron, no mucho quizá, no sé de qué modo la torturaron, pero sí hablan que la torturaron y ella habló y denunció a su hermano. Y los alemanes fueron y mataron al muchacho. La familia la cogió a ella y le hizo prostituta para castigarla por haber cometido la cobardía esa de entregar al hermano de él, que era el novio de ella. Entonces, pues ahí nos damos cuenta que ella logró vencer el miedo y se suicidó porque nunca tuvo valor de suicidarse. La vergüenza de haber cometido esa chivatería que le costó la vida a su novio, pues él pensaba ya que debía suicidarse, no podía vivir con ese dolor después de haberlo hecho. Y entonces este señor la entrenó y le dio el valor de quitarse la vida. La película se llama La Ley del Sobreviviente. Ese es un título en español que le pusieron en Cuba. No sé cómo será el título, pero quizá búsquela si te interesa verla. Una película psicológica y con mucha tensión. Y bueno, pero bueno, quería explicarles eso nada más, que con entrenamiento el miedo se quita. Yo llevo tiempo pensando en cómo abordar el tema sin ofender a nadie, pero hay que entender que eso es imposible. No hay manera de hacer feliz a todos, como tampoco hay manera de ofenderlos a todos. Hacia la vida no hay nada absoluto. Y si la vida está llena de reglas, lo sabemos, porque siempre hay excepciones. La existencia de la excepción es la que prueba que hay reglas. No sé si me enredo con esto, pero bueno, la regla en este caso es que van a coexistir dos opiniones, los que van por el sí y los que van por el no. Entonces, si ya conocemos la regla, permítame hablar de lo más importante, la excepción. Lo que no es ni sí ni no, pero hay algo que tengo que explicar primero, y aquí me voy a enredar un poquito más. ¿Cuál es la excepción que nos permite explicar que los cubanos son cobardes y que a su vez son valientes? Bueno, hay varias excepciones. Y para entender una excepción o la excepción, que quiero decir, que quiero explicar ahora, pues les voy a desgranar el asunto. Se va complicando, así que por favor concéntrense. Y a ver si mi cerebro me da para poderles explicar esto claramente. Y me ayuda Dios con las palabras. Una excepción sencilla y entendible por todos es la dualidad del hombre. O mejor dicho, del ser humano. A veces estamos con Dios y a veces estamos con el diablo. Nos amamos entre padres y entre hijos, o entre esposos y esposas, pero podemos ser extremadamente crueles con ellos mismos, con esos seres que amamos. Cuando el amor es extremo, se puede a veces volver enfermizo y hasta la muerte es dada al ser que se dice amar. ¿Saben ustedes que hay asesinatos de pareja? Usualmente que el hombre mata a la mujer. Bueno, nos atrevemos a castigar a nuestros hijos o hijas, pero al del vecino no nos atrevemos a castigarlo. Y entonces, para no seguir con esto, como caso extremo, les puedo decir que somos la única criatura que existe en el planeta que por decisión propia
acaba con su propia vida a través del suicidio. Nada ni nadie más se destruye a sí mismo, solamente el ser humano. Solo el hombre lo hace. Se pasa la vida cuidando el cuerpo, limpiándolo, haciéndolo descansar, embelleciéndolo, y en algún punto de esa vida lo destruye en un instante, y la mayoría de las veces de manera violenta. Nuestra historia, la del pueblo cubano, está llena de anécdotas heroicas, y también tiene las menos publicadas que son bajas y llenas de cobardía. Hablamos de las guerras de liberación de algo, pero fallamos en decir que los participantes fueron pocos. En las guerras en Cuba eran poquitos. Cuando la guerra de los Mambises, las diferentes guerras que hubo, porque no solo hubo una guerra, hubo muchas guerras. Esas guerras que duraban años, pues están llenas de cobardía, aparte que están llenas también de heroísmo. Pero fallamos en decir que los participantes, repito, eran pocos. No eran todos, no era el pueblo de Cuba luchando, era un grupito. Y vemos en la noticia que en la isla se atacan a machetazos por un turno en una cola o por una palabra ofensiva maldicha, porque también vemos en la noticia a un esbirro cubano arrastrar a una mujer por los pelos o arrastrar a un niño, mientras el esposo cobardemente observa, quizá el mismo que blande el machete contra el vecino o contra el coterráneo, por la misma estúpida acción o por una palabra maldicha, o porque se ofenden por algo, lo que sea. Ya esto no se puede achacar a la dualidad del hombre, sino que cae en el tema de si el cubano es valiente o si es cobarde. La incitación es un factor que puede determinar la acción, y desde el exilio se les ha incitado a los cubanos de la isla que vayan a los almacenes de abastecimiento o a los hoteles a donde abunda la comida y que la pidan o la tomen, pero no ocurre. Recientemente vimos la semana pasada, cuando un ciclón azotó a la ciudad de Acapulco, en México, ustedes vieron en televisión el desastre, acabó con la ciudad, arrasó, pero como los ciudadanos mexicanos no hicieron como hubieran hecho los cubanos. Estos ciudadanos mexicanos asaltaron los almacenes y las tiendas, lo vimos todos aquí en Miami por televisión, y se llevaron los alimentos y se llevaron los insumos a sus casas. Con solo 2 días de escasez, no había acabado de pasar el ciclón, había escasez, no había reparto, entraron a las tiendas, rompieron los cristales y lo vaciaron todo, se llevaron lo que necesitaban. Otro ejemplo que no quisiera mencionar porque tiene otra motivación, esta es política, pero pasa en la Franja de Gaza a causa de la destrucción de los bombardeos y el cierre de las fronteras que no permite la entrada de suministro. Desde que la abrieron hace unos días y entraron los camiones de suministro que estaban esperando, el pueblo palestino no esperó y al reparto, y entonces entraron y asaltaron los almacenes que llevaba la ONU, acabados de llegar los artículos, y se los llevaron a sus casas. Entonces aquí mismo en los Estados Unidos nosotros vemos con horror a turbas que entran a las tiendas y las arrasan porque se consideran pobres y entran a robar. Aquí no es comida, aquí entran a robar efectos eléctricos o electrónicos, entran a robar perfume, entran a robar joyas y todo lo de valor que tenga el establecimiento dentro. No roban comida porque aquí la comida la regalan, se la regalan a todo el mundo en todas partes. Lo mismo en el Estado que las iglesias. Por el contrario, miramos a los cubanos que después de 60 años de escasez, que cada vez se agrava más, los cubanos son incapaces de mostrar el valor de proveer por la familia con la que los comerciantes exhiben en los estantes. Porque en Cuba están todas esas MIPYME exhibiendo esa cantidad de comida. Los hoteles están llenos de comida. Todas las cosas del gobierno y del turismo tienen comida. Entonces, los niños, los más endebles, y las mujeres que pierden densidad en los huesos a causa del hambre, y no hablo de los hombres, que prefieren servilmente existir hasta que Dios quiera, mientras cada día nuestra raza es más frágil, es más pequeña de estatura y las enfermedades causadas por la desnutrición destruyen los cuerpos. Eso tiene que ver también mucho porque el desarrollo mental también es afectado por la falta de alimentación. Entonces quizá podamos echarle una culpa a eso, que la desnutrición vuelve a los cubanos tontos y entonces no sería cobardes. ¿Dónde está el amor de los padres hacia los hijos? ¿Dónde está ese instinto de protección de la familia? ¿Dónde está el deber de proveer por la familia que tiene el padre? ¿Dónde está la intención de labrarse un futuro para su prole? Vemos a las madres de la isla están desesperadas e impotentes y en videos, eso lo hemos visto mucho, expresan su frustración frente a la miseria de sus hijos. Y también vemos a algunos hombres
que con palabras expresan su disposición o falta de miedo, pero manifestado a puertas cerradas. Lo que vemos en el exterior son tímidas protestas con un cartelito y la boca cerrada. Veo incluso más resistencia física a la dictadura de las mujeres cubanas y no de sus hombres. Y yo pregunto entonces, ¿están los cubanos atemorizados o son cobardes? ¿Ha sido el entrenamiento a obedecer dado por la dictadura más a hombres que a mujeres? Porque ellos utilizan el ejército juvenil de trabajo, el servicio militar, los centros de trabajo, y al hombre se le pone más presión. Pero bueno, ven a la dictadura entonces como un monstruo invencible. Perdón, que el teléfono está sonando y esto no está correcto. Déjenme apagarlo. Lo siento por el que me llamó, pero este no es el momento. ¿Por dónde iba? Perdón, ya esto es una interrupción mala. Yo debía haber apagado el teléfono antes de hacer esta directa. Pero bueno, estaba en que los hombres debían mostrar su valentía en todo momento. Y otros, no solo se les reta con una palabra ofensiva o con una acción de desprecio. Está el machete cubano creado solamente para las cabezas del vecino o del coterráneo y no para los esbirros y para los dictadores y para los tiranos y abusadores que someten al resto de los cubanos a una muerte segura y a destiempo a causa de la escasez de sanidad, de alimentación o de medicamentos que salvan. Empujones reciben los cubanos de todas partes. Unos los mandan a las calles, como se hacen en las democracias. Aquí se les dice, vayan a las calles, salgan. Pero eso se puede hacer en las democracias. Y es donde solo funciona, en las democracias. Otros de aquí los empujan a escapar, como hace la mayoría. Y finalmente, otros como yo los trata de inspirar a luchar porque es la única manera de acabar con el mal del todo y liberar así a los que van a la cárcel por ir a las calles o los que se van al exilio para escapar de la tiranía. Ya se lanzaron a las calles, ya vieron los resultados. Golpes, presos, más familias desprovistas de lo que podía proveer. El que podía proveer está encarcelado y una carga extra para el exilio y la familia. Entonces ya se han escapado muchos al exilio para llegar aquí entonces, olvidarse de Cuba o para proveer el dinero que necesita la tiranía para seguir esclavizando al resto. Muy pocos entran aquí y se ponen a trabajar en el camino correcto. Queda la protesta enérgica y multitudinaria de saquear y obtener por cualquier vía lo que se necesite para vivir o prepararse basado en las pasadas experiencias y golpear a la tiranía con violencia, que es lo único que funciona. El violento solo reacciona con violencia. Ese es el camino que sugiero después de medio siglo de lucha contra el mismo enemigo del pueblo. Pero eso no se logra fácilmente. Antes de luchar contra el enemigo, te tienes que apetrechar y tienes que prepararte entre las dificultades y las críticas que provocan esos a los que la cobardía les gana y te critican por abogar por la violencia. Y se forma esto que vimos ahora en la directa de Manuel, donde se ha puesto, porque ya lo sabíamos, yo sabía que existía el CDR y muchos de ustedes quizás lo sabían, pero hoy Manuel los ha puesto a la vista pública, los ha desnudado y los ha puesto en la plaza. Ya vieron las reacciones, lo niegan, se defienden, no responden al teléfono, puros actos de cobardía. Esos actos de cobardía lo que nos hacen ver es que los que lo provocan o los que son el centro del acto de cobardía es un cobarde. Este grupo de sederistas, todos son cobardes, pero entiendan, cuidado, hay algunos carteles de valientes. A mí me hubiera encantado que el hacer pensante, que no piensa absolutamente nada, porque es pura basofia lo que tiene en la cabeza, le hubiera contestado el teléfono a Manuel, porque él es un vocerito. Mi esposa me llamó la atención sobre él y yo vi anoche casualmente, me llamó la atención sobre él porque estaba diciendo algo. Él está metido en chisme. Ustedes buscan al hacer pensante ese y yo lo busqué, puse en el search, puse su nombre, el hacer pensante. Brian Infante es su nombre. Debía avergonzarlo ante la familia, ante la esposa, ante sus hijos, ante todo el mundo. Es una vergüenza, es un cobarde. El tipo solamente habla de chismes, está proyectado, yo sé ya, a buscarse un dinerito a través de YouTube y a soltar los trabajos que tiene en España, que lo están matando. Él mismo se queja que no puede ni dormir. El que trabaja mucho y después se pone a hacer YouTube. Está desesperado por hacer dinero. Está en el lugar equivocado. En España va a pasar un trabajo del carajo. Y con lo come mierda que es, perdón, yo cuido
que no se me vayan esas palabras, y menos delante de un público cuando estoy haciendo una directa. Perdón, la palabra no fue intencional, se me salió. Pero bueno, ese es el tipo de cobarde al que yo le hablo. Entonces, la cobardía a eso les gana y te critican por abogar por la violencia. Entonces, es mejor ser cobarde que ser violento. Ese es su punto de vista, ¿no? O no es a la violencia la que critican. Es un punto que lograron encontrar para criticarnos. No nos critican la violencia, nos envidian la intención pura, la intención patriótica. Los sentimientos a los cuales el corazón de los cobardes no les da cabida. Aquí voy a aclarar algo muy importante. No todo el que se acoge a la lucha pacífica es pacifista. Hay una gran confusión. Y aquí voy con un ejemplo, basado en un claro análisis que requiere una larga explicación que no voy a dar. Así que trato de, por favor, que entiendan lo que voy a decir con pocas palabras. Yo les voy a dar un ejemplo. Es Coco Fariñas. Coco Fariñas lidera a un Paco en Cuba y en el resto del mundo. Y él se llama a sí mismo, y nosotros también lo llamamos equivocadamente pacifista, Perú. ¿Han visto al Coco avanzar contra el enemigo mientras se hiere violentamente con un objeto punzante? ¿Han visto el terror con que los enemigos retroceden? Eso no es pacifismo. Es una lucha violenta y se requiere extrema valentía para hacer eso. Atentar contra tu cuerpo, contra tu vida, en forma de protesta, es una de las expresiones de violencia más grandes que hay. La diferencia con la violencia a la que estamos acostumbrados es el que la hace contra otro ser humano. Es raro verla tan admirablemente como lo hace el Coco Fariña. Es tan raro e incomprensible para muchos que aún esos que se llaman patriotas, aunque solo sea de discurso, se atreven entonces a criticar a una figura tan admirable. Esos que si cortándose las uñas de las manos por accidente se cortan ligeramente un dedo, entonces empiezan a ingerir chupando su propia sangre en una máxima muestra de cobardía. El valiente ve con orgullo como su sangre corre y el enemigo se aterroriza cuando ve la sangre correr. Les recuerdo que un monje budista se inmoló, se prendió fuego en una calle y ese fue el principio de la derrota de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. ¿Se sentará usted a sufrir la esclavitud de su isla hasta que la muerte llegue? Yo tengo un amigo de mi juventud que ha luchado como yo toda su vida y después de sufrir una cárcel peor que la mía. Casi cada tarde nosotros nos sentábamos aquí en mi casa a recordar, a analizar los errores, a reconocer al verdadero enemigo. Y Felipito me dice siempre lo mismo. Vamos tío para Cuba, vamos a matar un poco de comunistas y vamos a morir con dignidad. Porque ya la muerte nos está cerca, ya la olemos. Es Felipito tan patriota que considera una vergüenza, a pesar de haber dedicado su vida a la libertad de Cuba, considera una vergüenza morir pacíficamente en el exilio. Yo estoy de acuerdo con él, que es triste morir derrotado y encima oír a otros cubanos que nos critiquen por cualquier razón. Yo sé que los cambios políticos los logran unos pocos, aún sin gran apoyo, pero con pujanza. No importa que seamos pocos, podemos empujar duro y podemos ganar. Yo me río al oír a los estúpidos hablar del Consejo para la Guerra, imaginando y diciendo ellos que no tenemos probabilidades de éxito por no tener un número de soldados superior al de la dictadura cubana, como si los números dictaran las posibilidades de ganar o perder. El valor tiene mucho. Un hombre valiente puede con 10 cobardes. Esos no saben de guerras y nunca han combatido, los que piensen así. Pero nos suman el tener que defendernos de sus ataques empeñados en quitarnos el apoyo que otros dan. Esto es lo que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora y que Manuel descubrió hoy es que esta gente, en sus ataques, el empeño es quitarnos el apoyo que otros dan. Ellos saben que somos una fuerza resurgiente, pero hacen todos los esfuerzos, hacen mañas, se portan cobardemente para quitarnos ese apoyo. Quiero decirles algo, la gente honesta, la gente honrada, la gente sincera, la gente que tiene principios, los que no son cobardes, los puedes engañar por unos días, pero no siempre. El apoyo lo vamos a tener, vamos a crecer y vamos a crear nuestras intenciones y vamos a liberar Cuba, el CPGA lo va a hacer. Yo estoy seguro y tengo fe en eso. Es en lo último que he puesto mi fe. Entonces yo tengo muchísima más razón de cuidarme, porque llevo 50 años poniendo fe en diferentes acciones y sí, hemos logrado victorias pírricas,
pero la libertad total no la hemos logrado. Yo tengo fe que CPGA sí lo puede hacer. Y quiero decirles una cosa, miren a su alrededor, miren en el exilio, miren, no en los Estados Unidos, miren en el mundo entero, qué organización tiene los requisitos ahora para lograr la libertad de Cuba. Nosotros, el CPGA, no hay más nadie, no hay más nadie. ¿Ustedes creen que ese bando de cobardes que fueron expuestos hoy por Manuel Milanés, alguno de ellos pueda encabezar o tener una idea digna y con principio para poder liberar al país, de poder liberar la islita? Que si llevamos 2 años y no hemos hecho nada. Bueno, no soy yo el que te voy a dar información, porque para mí eres sospechoso y no te debe dar ni frío ni calor si hacemos algo o no lo hacemos. Que si este o el otro tiene un pasado dudoso, bueno, te explico que a mí me interesa quién eres y qué haces en el presente. Y si yo, por ejemplo, hablando de un youtuber, paso revista a tus videos y los títulos y son referentes solamente a chismes de por aquí y de por allá, pues estás conmigo completamente descalificado para opinar. Al último que revisé, y vuelvo a la historia porque lo mencioné antes, fue a un insignificante cubanito, y lo voy a maltratar porque se lo merece, que tengo entendido vive en España, por cosas que me han dicho, y ataca a los enemigos que él se imagina. Y digo que se imagina porque nadie puede ser enemigo de un ser tan insignificante y bajo. Es calvito, aparentemente, porque se cubre la cabeza con un polo viejo que tiene el escudo cubano. Aparentemente también es vanidoso, porque se arregla el trapito cada 5 minutos. Es muy pobre o muy descuidado por el estado de la dentadura y que nunca hace o nunca luce, por lo menos nunca vi sus videos corticos así por arriba. El que más vi fue el último que hizo de un chisme que tiene con no sé quién y después otro con Juanca, tratando de enredar a Juanmi, que es uno de los hombres más serios que hay aquí en el exilio. Pero bueno, este enanito tiene mediano control del idioma, habla el español más o menos bien, sin ser intelectual, porque es mal hablado también y vulgar como todo lo que sale de Cuba. Ya les digo, de intelectual no tiene nada, él se cree intelectual. Lo oí hablar de que él era muy inteligente o retó a alguien que él era más inteligente que el otro. Pertenece al CDR y también pertenece al PDP, por supuesto. El PDP fue el que lo llevó al CDR. Y le chequeé su obra en YouTube a petición de mi esposa porque está surgiendo y está orientado económicamente al canal. Y ahí destripó sobre Manuel Milanés y hasta dijo que quería pelear físicamente con él. No dijo eso de ningún dictador cubano. Yo le pregunté a mi esposa, ¿y las otras vistas que ha visto? Él ha querido también pelear físicamente con, con algunos de los gobernantes cubanos, con algunos de los dictadores. No, 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 no. El problema que él quiere pelear es con Manuel. Él dice que está loco por pelear con Manuel. Claro, no con Canel, no con el tuerto. Tan mal le cae Manuel. Solo el que consideran que este joven ni siquiera conoce a Manuel. Además, él tiene un cuerpecito de adolescente. No tiene, qué sé yo, 100 libras, 120 libras, 5 pies, no pasa de ahí tampoco. Y quiere pelear con Manuel, que pasa a los 6 pies y tiene por lo menos 230 libras. Claro, yo recuerdo cuando Gorbachev abandonó a Fidel Castro, lo abandonó completamente, y Fidel Castro estaba muy triste y decía, es fácil ser comunista desde Europa, comparando con que él estaba frente a los americanos. Y aquí yo digo lo mismo de este pequeñito alfeñique, es fácil ser guapo desde Europa. Él está allá y desde allá, pues los perritos chiquiticos, ustedes han visto que siempre cuando te ladran están a mucha distancia. Y ese es una perrita sata ladrando desde allí. Yo me siento tentado a escribirle a Carlito Madrid a ver si lo entrena un poco a hablar decentemente, como Carlito, que le puede dar ejemplo de cómo hablar. Carlito habla decentemente y le puede enseñar a hablar. Que abandone esas risas pregrabadas que pone, porque eso es una falta de respeto al público. Está engañando al público. Él no está en vivo ni tiene público delante. Y pone las risas cuando él dice algo como para inspirar a que la gente se ría también. Eh, También voy a invitar a Carlito a que le dé educación y que lo ayude a construir un cuerpo, porque Carlito también es fisiculturista y lo puede ayudar que haga un cuerpo que respalde esa guapería barata o que practique algún deporte, deporte de macho, quiero decir, porque yo oí decir que él era ajedrecista, que se deje de la landinguería esa propia de los que juegan ping-pong y ajedrez. Yo no estoy para cada cubano que arriesgue su vida por la libertad, pero Martí decía que el que no tiene el valor de sacrificarse ha de tener al menos el pudor de callarse ante los que se sacrifican.
Entonces a esa perrita madrileña, no, madrileña no le voy a decir madrileña, no creo ni que esté en Madrid. Además, voy a ofender a los españoles. Esa perrita cubana asilada en España o, o donde quiera que esté, pues por favor, que se calle la boca, que se ponga a hablar de cualquier otra, que hable de ajedrez. Si él dice que fue un ajedrecista bueno en Cuba cuando era joven, que hable de ajedrez, ahí tiene es experto en eso, que hable de eso, se va a encontrar su público, su nicho, y ahí no puede, aunque quiera, sacar de su alma la cobardía que tiene. El problema es, ¿quién puede callar a estas criaturas que solo tienen una débil voz? ¿Y cómo lo logran? Bueno, yo la única solución justa que veo es no oírlos. ¿Es el cubano un cobarde que carga a sus espaldas la dictadura actual más longeva del planeta? Decida usted, que seguramente también es cubano. ¿Es la mujer cubana más digna y más valiente que sus hombres? ¿Es usted de los equivocados, negadores de la historia, que piensa que porque no seamos muchos los dispuestos a pelear, estamos condenados a perder? ¿No entiende usted por qué existe la palabra héroe? ¿Sabe usted lo que cuesta equipar modernamente a un solo soldado? ¿Sabe el tiempo que toma para reclutar, organizar y entrenarlos? ¿Están los cubanos necesarios para una lucha violenta contra la dictadura listos ahora? ¿Podemos prevalecer contra los cobardes que hay en nuestras filas del exilio, poniendo piedras a cada cosa que hacemos contra la tiranía? Honestamente, pienso que seguiremos luchando contra todos los que ya estamos comprometidos, pero necesitamos más. Pero contamos con los pocos que hay ahora dentro de la isla y esperamos que respondan en el momento preciso. Nos seguirán tirando piedras, incluso desde dentro del exilio, como ahora esta bandita de cobarde. Pero no vamos a detenernos porque eso lo considero yo insignificante. Seguimos preparándonos y trabajando contra la infiltración de la tiranía aquí en Miami, que sabe que aunque todos los grupos opositores son importantes, los del Consejo para la Guerra somos el único grupo en el exilio que representa el mayor peligro para la dictadura cubana ahora, sin negarle a las demás organizaciones el poder que tienen y el daño que le hacen a la dictadura también. Que el Consejo, les digo, está en fase de expansión para los pasos que siguen y que tenemos la esperanza de que con los pocos valientes que tenemos de nuestro lado y otros que lleguen, lograremos la libertad, a pesar que la ciudadanía cubana no reaccione a sacudirse de una vez por todas de la ignominia a la que están sometidos. ¿Son cobardes los cubanos? Señora, señorita, es su amante, su novio, su esposo, un hombre valiente. Tiene ese orgullo. Si lo tiene, la felicito. Bueno, conozco a muchos valientes, pero cuando salgo de mi círculo, yo regreso espantado de ver tanta flojera a mi alrededor. No sé usted, que tenga mucha suerte, como la tengo yo, de rodearme de esos hombres. Eso es todo. Que pasen muy buenas tardes y nos veremos muy pronto en la próxima directa.